Continuamos, seguimos en el debate, como verán. Hoy esto va un poco, pero no sé, igual. Yo espero que os esté resultando más entretenido, porque es verdad que hay veces que estamos, iba a decir una cosa, pero no quiero ofender los sentimientos de nadie, mucho menos los religiosos. Hoy esto está, pues está como el primer día de clase en la universidad, en primero de carrera. En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una forma sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no también pueden hacerlo online en www.naturhaus.es. Bueno, vamos a dejar de hablar de política y vamos a empezar a hablar de economía, aunque al final todo es lo mismo. Ya el otro día os explicamos con el doctor Daniel Lacalle en la mesa la farsa de esta reforma del sistema de pensiones con la que los socialcomunistas, los mugrosos socialcomunistas, tratan de engañar al respetable diciendo un montón de cosas y ninguna de ellas cierta, que con esto van a garantizar la sostenibilidad del sistema, que con esto ya está todo arreglado. No cuentan la trampa de que cada 3 años, cuando ellos ya no estén en otro sitio forrándose por el hecho de haber ocupado ministerios o cargos públicos durante 4, casi 5 años, pues el que tendrá que arreglarlo será Alberto Núñez Feijóo y un montón de cosas más. Y sobre todo, incido ya varios días seguidos en ello, esa jactancia de decir que con esto garantizan, vuelvo a repetir, la sostenibilidad del sistema cuando no tienen ni garantizado el acuerdo. Esto el que mejor lo explica es el delegado del Gobierno en las Cortes, en la Cámara Baja, que es un tal Pachi López. Pero como no es al que le toca, sino a José Luis Escrivá, vamos a escuchar a Escrivá esta mañana al término del Consejo de Ministros extraordinario que había hoy, del que se ha dado luz verde a esto, entre otras cosas, y después le voy a dar la palabra a Carmen Tomás, bueno, también don José Luis Barceló, editor del Mundo Financiero, sabe muchísimo de esto, pero se va a hinchar a hablar a partir de ahora doña Carmen Tomás. José Luis Escrivá. Hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros la norma, el Real Decreto Ley, que culmina la modernización de nuestro sistema de pensiones. Y con eso blindamos el poder adquisitivo de todos los pensionistas presentes y futuros. Estamos hablando de un reforzamiento extraordinario del pilar más importante de nuestro estado del bienestar. Piensen ustedes que 1/3 de todos los presupuestos de las administraciones públicas están en la seguridad social. Son 11 millones de personas que son pensionistas en este momento y a los que estamos trasladando un mensaje extraordinariamente potente de que sus pensiones no solamente están garantizadas, como hemos podido comprobar, y mantienen su poder adquisitivo en el año 2022 y en el año 2023, sino que en un marco extraordinariamente robusto de sostenibilidad lo van a estar de forma indefinida. Pero es que además, con la reforma que hemos aprobado hoy, introducimos elementos muy importantes desde el punto de vista de la equidad y la solidaridad del sistema. Por una parte, damos solución y mejoramos la situación de personas que tienen carreras irregulares, carreras volátiles y que se van a ver beneficiadas en sus pensiones con esta reforma. En segundo lugar, incorporamos de forma progresiva en los próximos años una mejora por encima de la revalorización media de las pensiones, tanto de las pensiones no contributivas como de las pensiones mínimas. En tercer lugar, reforzamos las medidas ya existentes para reducir la brecha de género y beneficiamos así a las mujeres que se jubilan. Y en cuarto lugar, en la medida que estamos introduciendo un mecanismo de equidad intergeneracional que sustituye al factor de sostenibilidad, estamos, beneficiando a muchos jóvenes que en ausencia de esta solución y con el factor de sostenibilidad anterior verían reducidas sus pensiones de una forma creciente en el tiempo. Permítame que hemos aprobado hoy en el Consejo
Bueno, vamos a ver, Carmen Tomás, que es una estudiosa del sistema público de pensiones, de su viabilidad, de su sostenibilidad, y que se marcó además, porque yo a Carmen en directo no, porque no puedo oírla en directo, pero no me pierdo ni uno solo de sus podcasts en Libertad Digital, Economía para Todos, bajo el sugerente título, el último, el penúltimo, de la gran trampa también, o las trampas del gobierno y de escribir el sistema de pensiones. ¿Por qué? La primera trampa es que le llamáis reforma, no es ninguna reforma. Esto es un atraco al empresario y al trabajador para que subsista un año o dos, que es lo que están ellos. Y si me apuras, es uno, nada más. Luego ya se las replan, o sea, les da igual. No cambia absolutamente nada. Todo lo que... primero, este marco robusto que dice que han conseguido, de momento no tiene ni memoria económica, ni sabemos, primero va como decreto, luego cuando sea toque, a lo mejor como proyecto de ley, y a lo mejor alguien puede decir algo, pero les va a dar igual. Entonces, esto es un atraco a mano armada a los empresarios y a los trabajadores, que es exactamente lo contrario de lo que necesita el sistema público de pensiones. El problema del sistema público español es que era un sistema en el que entraba mucha gente y la gente, pues desgraciadamente se moría muy pronto después de jubilarse, duraba muy poco, unos cuantos años. Ahora pasa al revés. No hay casi nadie por abajo y por arriba duramos que te pasas, y muy bien hecho. Y los baby boomers vamos a durar hasta que se aburran ya de darnos la pensión. Bueno, entonces, claro, si tú lo que haces es penalizar el trabajo cuando tienes a un 30% de jóvenes en paro y un problema de que necesitas por lo menos 2 millones de personas trabajando más para que se puedan pagar las pensiones, estás haciendo el pan con unas tortas, porque está claro que, aparte de ser un atraco, estás consiguiendo el efecto contrario, que es que los empresarios, con ese mayor coste, no contraten. Entonces están haciendo lo contrario tal. ¿Qué les pasa a estos? Que les da igual el sistema público de pensiones y todo. Lo que quieren es que con la subida del año pasado, que por cierto a muchos le ha supuesto cero, por ejemplo, a los que tienen el complemento a mínimos no le han subido nada, con lo cual le ha bajado el 8%, pues comido por lo servido. Luego, cuando vayas a hacer la declaración de la renta, a millones de ellos, la mitad para Hacienda. Bueno, es igual. Lo que quieren es engañar a los jubilados este año con la subida del 8,5 y engañarles el año que viene con la subida que les van a prometer para el año siguiente. Punto. Eso es lo único que les importa del sistema público de pensiones. Que el que venga tiene una deuda de 100.000 millones, un agujero inmenso, porque esos 100.000 millones se los debe al Estado. Es decir, que se están haciendo ellos trampas ahí en el solitario, yo te doy, tú me das, y tú te lo pones ahí como si fuera tuyo. Nosotros. Sí, todo dinero nuestro, todo el dinero es nuestro, o sea, eso es que ya es una obviedad. Todo el dinero es nuestro, si es de alguien, es nuestro. Y con él están jugando, haciendo casitas para acá, casitas para allá, para tapar, hacer que tapan el agujero, pero el agujero sigue ahí. Ustedes ven cómo hay veces que Carmen Tomás celebra un discurso además largo de narices de minutos sin que nadie la interrumpa. Claro. Pero es que lo estabas explicando tan bien, que estábamos supervisados escuchándote. Un segundo, José Luis Barceló, editor del Mundo Financiero. Carmen para asesora de Ramón Tamames en la moción de censura podría valer y la aconsejaría muy bien, además, yo creo. No la veo yo no conozco a nadie, es la primera vez en toda la noche que estoy 100% de acuerdo con Carmen Tomás, no conozco a nadie, ni de derechas ni de izquierdas, que esté en contra de que le hayan subido las pensiones el último año, un poco ahora, un poco después y un poco tal. Ni que vote al PP, ni que vote al Partido Socialista, ni que vote a otros. Ha dicho José Luis Escrivá que es una reforma para muchísimos años, ha dicho muchísimos, porque realmente está, como decía Carmen, para preparar toda esa rampa de crecimiento de pensionistas, de baby boomers, que llega hasta el 2050, que ya hasta el 2047, que ya estamos empezando a aterrizar además en el sistema de pensiones. Lo que pasa es que yo también estoy de acuerdo con Carmen en que esto no se trata de apretar a los que ya cotizan o ya trabajan, que lo están haciendo y están subidos los impuestos y la fiscalidad y la presión en los seguros sociales a los empresarios y a los que lo pagan, que son también muchos, son micropymes y son autónomos y tal. No se trata de exprimir a los que ya están de alta, sino de crear las condiciones para que haya más cotizantes. Hay 3 millones de parados, como bien decía Carmen, a lo mejor con 1,5 millones o 2 más de cotizantes, porque España tiene ahora mismo el doble de desempleados que la media, más el doble, el triple casi, porque es el 16, la media está en el 6. Un 13 y pico y la media es un 6. Y la media es un 6.
país. Está en más del doble. Y tenemos un 33% de paro juvenil, que no pasa tampoco en ningún otro país de nuestro entorno, de la Unión Europea ni de la OCDE. España está en unas condiciones lamentables. Lo que tiene que comentar es crear la base, tener unas condiciones mejoradas, que eso sí lo puede hacer el gobierno, lo puede hacer el Estado, crear unas condiciones para que la contratación sea fácil y no haya efectos ferrovial o no haya efectos de migraciones territoriales de empresas, por ejemplo en Cataluña, que salen del territorio y se van a otro sitio porque no pueden, y las que no han podido hacerlo han cerrado, o sea, han dejado de... Porque claro, el pequeño, el panadero, el carpintero y el encofrador y el que está no puede irse a Zaragoza o no puede irse a Huesca o no puede irse a Madrid, lo hace la gran empresa, lo hace una gran industria, etcétera, pero el pequeño lo que hace es echar el cierre y cerrar, y lo que hay que crear son condiciones para que haya más masa de cotizantes que sostengan el sistema, no de apretar a los que ya cotizan. Yo creo que esa es un poco la clave del asunto. Fran Trejo y después Luis Asúa. Estaba haciendo un gesto Luis Asúa, pero iba de otro asunto. El gobierno acaba... Oye, no os estáis interrumpiendo nada, empezamos fatal. Bueno, no le des pista, por favor. No le des pista, a ver si puedo ilvanar medio minuto sin que me interrumpa. Nos han dicho que no se entiende nada, así que... Es que después de Escriba estamos todos a punto de caer en el sueño. Claro, yo creo que Fran Trejo, espectadores, empresario que lo sufre y los padece todos los días. Que Escriba y el gobierno le han pasado una patata caliente al Partido Popular, ¿no? Esto se lo va a tener que merendar Feijóo y el próximo ministro de Economía, por supuesto, porque sin los dos, sin uno y otro no va a haber gobierno ni va a haber cambio. Bueno, Tamames es presidente del gobierno. Eso es así, eso también lo sabes tú, Carmen, y las encuestas lo dicen. Pues por eso di Feijóo y Abascal. A mí lo que me parece triste, lamentable y vergonzoso es cómo se aprueba este tipo de entre comillas, pseudo reforma, ¿no? O reforma como ellos la denominan, ¿no? Es decir, te lo presentan como un acuerdo social. Un acuerdo social, ¿dónde están los empresarios? Si no hay empresarios no hay acuerdo social, digamos. ¿Habéis oído a Garamendi esta mañana, perdón? El Espejo Público ha dicho que están hasta las narices porque los que están pagando la mayor parte de la fiesta son ellos. Hombre, claro. Pues no haber sentado y no haber firmado nada con esta Yolanda. Es que el problema que tiene Garamendi, y lo acaba de decir Carmen, es que se arrodilló desde el primer día con Pablo Iglesias. Reforma laboral. Ese es el grave problema que tiene Garamendi, y que Garamendi no trabaja para empresas como la mía. Garamendi trabaja para las empresas del IBEX. Y eso es importante decirlo. Él le importa un carajo las pymes, las mini pymes y las batidoras. Eso es lo que es. Eso por ahí. Entonces, bueno, pues las dos cosas que decía hace un momentito, ¿no? El tema de que es la patata caliente para el Partido Popular y que, bueno, aquí se tenía que haber contado con los empresarios y no se ha contado. Pero claro, es que es verdad, es que al final lo que se hace es un impuesto al trabajo. Es que ahora el empresario no le va a quedar más remedio, si quiere pagar los impuestos, que empezar a despedir, dejar de contratar o contratar por menos horas para poder satisfacer a esta gente. Se estaba hablando de que para el 2027 querían llegar a un mínimo de pensión de 1.200 euros. Pero es mentira ya. Es una aberración, es una verdadera barbaridad. En el 30 y no sé cuántos. O sea, es que mienten. La única opción de llegar a eso es que ellos dejen de cobrar sus propias pensiones y las repartan entre los pensionistas que cobran menos. Uy, es tremendo. ¿No? Pero es que luego no se dan cuenta en la situación en la que se encuentran las empresas y en la situación que se encuentra la economía española. Es decir, estamos en un colapso. Estamos en un colapso empresarial que en estos momentos se está viendo acuciado por cómo están cayendo por efecto dominó los bancos, que a muchos los están reteniendo y financiando los países, a otros los están sacando de los mercados de cotización, como ha ocurrido en Italia y en Francia. Entonces, bueno, yo no sé de qué van. Yo, para mí, que lo que han sacado es la reforma de Yolanda Díaz en lugar de sacar la reforma del Partido Socialista. Y aquí, en esta reforma, no solamente tendría que haber estado el gobierno, los sindicatos y la patronal, sino también tenían que haber estado los dos líderes de la oposición, el primero, Feijóo, y Santiago Abascal. Y como bien dice Carmen, se tendría que haber trabajado en el Congreso, no en la mesa del Congreso de Ministros. Y faltan sindicatos, hay sindicatos independientes y sindicatos de funcionarios que tampoco estaban en interrumpir. Sobre todo quiero hacer la inversa, desinterrumpir a Carmen y señalar lo que haya dicho de una forma mucho más elegante de lo que yo voy a decir. Esto es una compra de votos. O sea, lo que quieren es subir el 8% a las pensiones para comprar 8,5. ¿Cuántos pensionistas hay en España, Carmen? ¿Cuántos pensionistas hay en España? 9.200.000. 9 millones, pues hay un filón de votos. En esa mentalidad del PSOE que tienen de comprar votos y buscar bolsas de votos, pues estos están pensando que se lo llevan.
y lo demás es una zarandaja como miles que hemos visto. O sea que desinterrumpo a Carmen y la apoyo. Y luego vendrán a decir lo que decía, lo que están diciendo todo el rato de Mariano Rajoy, ¿no? Que Mariano Rajoy no subió las pensiones cuando fueron ellos los que votaron para que no subieran las pensiones. Oiga, el propio presidente aquí el único que ha bajado las pensiones es Zapatero. Correcto, así es. El Partido Popular lo que hizo fue que, fíjate, los años que no subieron las pensiones, 0,25. es que la inflación era negativa. Y subían 0,25 y la inflación fue negativa 2 años. Y esos 2 años subió la pensión, el 0,25, ¿vale? Pero es que no había inflación. Es que había deflación, o sea, la inflación era negativa. Pero es que el concepto es diferente. Ahora suben las pensiones porque quieres comprar votos y en aquellos momentos eliminaron la subida de las pensiones porque Zapatero nos había metido en una crisis, en un barrizal como el que se nos está metiendo ahora. Bueno, con el que se nos ha metido y ustedes que son son doctos en esta cosa del análisis económico tan abstruso del que yo no tengo ni idea ni entiendo nunca nada, el lío de la revisión a los 3 años, ¿esto de qué va, Carmen? O sea, que si esto no funciona a los 3 años, ¿lo revisan o...? Pero si ya no van a estar. Si te devuelven el dinero. Pero se ha dicho que era un marco robusto para indefinidamente. Indefinidamente yo lo he oído ahí más o menos. Yo creo que esto establece una revisión a los 3 años. El siguiente que venga, sea el mismo Pedro Sánchez. ¿Qué más le da? Como si dicen 2, como si dicen 5, si no van a estar. Lo van a tener que afrontar nuevamente en 3 o 4 o 5 años, van a tenerlo que volver a afrontar porque no hay gasolina para. Y luego lo más sangrante de este tipo Escrivá, que aparte de que es un soberbio y todo eso da igual, porque me da igual, pues no me voy a ir con el de copas. Ten cuidado, Carmen. No digas, de este agua no beberé. Es que este personaje, cuando era presidente de la AIREF, que es la autoridad fiscal y financiera independiente, ¿Quién le puso ahí? Hacía unos informes... No, perdona. No, luego le hizo unos informes al PP que también que te cae. Sí, pero ¿quién le puso primero? Rajoy. Que no es que le pones, si es que... Que le puso el PP. Sí, pero eso es un organismo que en teoría se hizo por Europa. Carmen, alguien te tiene que nombrar. No sale así de repente. Pues bueno, por eso, muy bien, lo nombró el Partido Popular, pero hay que reconocerle... Sale de un huevo Escrivá y se convierte en de la AIREF. Pero hay que reconocerle que hizo unos informes sobre el gasto público que te ponen colorado, que son... Perdona, son los que tienen la AIREF. Funciona muy bien. Sí, es muy legible. Esos informes... La señora que está ahora al frente... Oye, dejadme un momento, que voy a decir una cosa que es interesante. Esos informes que hizo Escrivá, que uno era sobre el sistema de pensiones, dice todo lo contrario de lo que dice ahora. El señor Escrivá dijo en su momento que las cotizaciones en España eran muy altas y que no se podían subir más. Cierto. Y ahora va y sube las cotizaciones. Y 2, el informe que tiene que recoger Rajoy y Abascal, de esto Rajoy, Feijóo y Abascal. ¿Pero por qué os confundís tanto entre Rajoy y Feijóo, los del PP? Que no lo entiendo. Son gallegos, no sé, por eso será. Cada uno es cada uno. Yo es que acabo de hablar de lo de las pensiones de Rajoy. Bueno, es igual. Feijóo y Abascal tienen que coger el informe de Escrivá de cuando estaba en la AIREF. De cuando era Escrivá, No de cuando es ministro, no, de cuando era Escrivá. O sea, la versión 1.0 de que es Escrivá. el informe en el que queda evidente que al presupuesto general del Estado le sobran hasta 60.000 millones. Pero esto escrito por Escrivá. Está publicado el otro día. ¿Tú crees que le importa a este tío? Pero vamos a ver, pero yo si no tiene digo que a este 63 tío, y que se yo digo jubila que dentro de 2 años. si a los que ahora son la oposición gobiernan, lo primero que tienen que hacer es coger el presupuesto general del Estado y hacer esto. Mira, esto. Uy, ojalá hicieran un año cero. Esto que me gusta porque esto ya me lo hizo el otro día. Presupuesto base cero. Pero es que no son capaces. Pero lo alucinante del presupuesto base cero. No, que me da igual que no sean capaces, es que es lo primero que tienen que hacer. No se hace ni en el pueblo, la campana, en el pueblo más pequeño del mundo. O sea, perdona, eso lo hizo Barea. Eso lo hizo Barea, que cogió el presupuesto cuando más un año, porque cuando Aznar le empezó a tocar las narices lo echó de la Moncloa. Bueno, pues muy bien. Porque no conozco un presidente que le guste que le hagan eso. No fue por Aznar, fue por los ratos y el comando del gasto. Ahí, si el problema de los gobiernos son los comandos del gasto. Duró un año y le echaron. Los comandos, sí, pero ¿por qué? Pero le echaron por bueno, porque les decía el pan pan y el vino vino. Lo que hizo estuvo muy bien, porque saber esta partida por partida, esta un menos 10%, esta partida fuera, esta un menos 5%, esta un menos 20%, esta fuera. Y según Escrivá, el ministro actual, entre subvenciones y gasto que no se sabe por qué va ni a dónde, ni cómo, ni por qué, salen 60.000 millones. Tendríamos déficit cero, es decir, tendríamos superávit presupuestario.
Eso es lo que tenéis que hacer los de Vox y los de a mí no me acuso, yo no soy de Vox. Los de Vox y los del PP. Respondiendo a la pregunta de don Luis Asúa, Barea falleció hace algunos años y hace pocos meses Usted viene hoy muy de rojo. Hubo un homenaje a Velarde. Velarde Fuertes. Por tanto, Ramón Tamames es el último economista que nos queda vivos. Pregunta muy rápida. Pepe Raga nos queda, perdona, a mi programa. Oye, un triunvirato, ¿eh? Pepe Raga es un... Juan Velarde. ¿Cómo barremos para casa, Hombre, no, pero es que Pepe Raga es más joven. Pepe tiene 80 y pico años. Pepe Raga, sí, pero tiene una cabeza, vamos. Que sí, se conserva muy bien. Y sigue yendo a la universidad a dar conferencias y sale fuera de España, Alemania y otras partes. Se conserva muy bien. Chicas, nos vamos... Y escucha Economía para Todos. Y escucha Economía para Todos. Bueno, pues escúchenlo. No es que lo escucha, es que participa. Escuchen Economía, yo sí lo escucho. No me pierdo ni un solo podcast de Carmen Tomás. Economía para Todos en Es Radio. Que nos vamos a ir a publicidad, que nos queda... Sí, les regalamos 2 minutos porque lo de los bancos seguro que va a estar mucho más calentito y es la última media hora. Volvemos en un minuto. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en Juan Bravo 55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El intestino aloja una estructura que fabrica y almacena. Bueno, los un poco más o menos informados del lío este que tienen organizadas algunas grandes entidades financieras, y si no ahora Carmen Tomás y también don José Luis Barceló se lo van a explicar a las mil maravillas, porque esto de la economía pasa como con el mundo jurídico y procesal cuando entramos ya en la letra fina. Al final se acaba convirtiendo en un asunto abstruso y a veces ininteligible. Toda esta fiesta empieza hace una semana aproximadamente, ¿no?, con la quiebra de un banco californiano que era el Silicon Valley Bank, que no es una entidad financiera pues como estas que usted y yo manejamos, donde vas ahí con tu tarjeta de pringadillo, sacas unos eurillos del cajero hasta que estos secuaces pues terminen con el dinero en efectivo, y que es lo que quieren para tenerlos ya todos fichados, controlados y domesticados. Y bueno, pues por hacérselo muy corto, pues el banco se encontró con un problema de liquidez de repente. ¿Por qué? Pues porque bueno, pues se les debió de ocurrir a más de 4 el retirar lo que tuvieran por allí.
estos que lo tenían pues entre bonos, entre deuda pública, entre fondos, etcétera, como los tipos de interés han empezado a subir en los últimos meses y valían mucho menos de lo que valen, se encontraron con un problema de liquidez. Tuvo que intervenir el gobierno norteamericano. Carmen me mira porque lo estoy explicando muy con brocha gorda, pero bueno, pues ahora se lo voy a pasar a ella para que se lo explique con un trazo mucho más fino. ¿Por qué? Bueno, pues porque como habían subido los tipos de interés, toda esa pasta que el banco a su vez tenía aparcada, pues en los sitios donde tienen aparcada los bancos la pasta, pues era mucho menos de lo que tenía provisionado, tenía previsto que pudieran exigirles o demandarles. El contribuyente americano, erróneamente, como se está diciendo, no le ha costado esto ni un euro, pero bueno, lo cierto y verdad es que la administración norteamericana ha tenido que acudir precisamente en socorro y en protección de aquellos que pudieran verse afectados en sus ahorros o en sus depósitos. Pero hete aquí que, depende cuando recuperéis este enlace, pero en las últimas horas hay una entidad suiza, el Credit Suisse, que este sí que les sonará más a todos, que se pega un piñazo en un solo día en bolsa de un 24 y pico %. Y ¡guau! Estallan todas las alarmas. Dicen, joder, a ver si esto va a ser el inicio de la fiesta, como cuando cae Lehman Brothers en septiembre del 2008, va a haber aquí un efecto contagio de la leche y tal y no sé qué, aunque Suiza, recordamos siempre que es un país que no está sometido a la disciplina del Banco Central Europeo porque no es un país de la zona euro. Bueno, esta mañana ha salido doña Cristina, que es una persona a la que yo, a diferencia de algunas ministras de nuestro gobierno, le tengo yo muchísima admiración, la tenía ya cuando era política y desde que se dedica ahora a la cosa bancaria y económica, más todavía, y ha instalado la calma y lejos de hacer lo que ya empezaban a decir algunos catastrofistas, no, pues que no siga subiendo los tipos de interés porque menudo lío, porque con esto fastidia a todo el sistema financiero, porque claro, como les pase lo que a nosotros y tengan que hacer liquidez para afrontar las demandas de depósitos que tengan de todo lo que tienen metido en bonos del Estado, en fondos tal, no sé qué, pues se va todo al carajo. No señor, ha subido no un cuartillo de punto, ha subido medio punto. Lo he explicado fatal, Carmen, pero ahora tú vas a ir apostillando cada una de las cosas que digo y la pregunta, porque me dirás, bueno, pero ¿cuál es la pregunta después del rollo que te has metido que te encanta hablar? La pregunta es decir, esto puede ser el inicio de una crisis como la del 2008 para que la gente se tranquilice, y ahora hablo completamente en serio. B, ¿está en riesgo el sistema financiero internacional? Bueno, vamos a ver, las crisis empiezan y sabes cuándo empiezan, nunca se sabe cómo acaban ni cuándo. Eso va a empezar. Luego, son dos casos totalmente distintos. El Silicon Valley Bank, que se ha enterado la media humanidad de que existía, se dedicaba a las startups, al mundo tecnológico, y ese mundo está sobredimensionado, está rompiéndose porque no hay chopotoscientos mil, ¿no? El mundo.com es una locura y entonces ese banco estaba financiando todo eso ha explosionado y punto. Eso es un caso. Y luego el caso del Credit Suisse es más lo que has dicho, es decir, estaban, claro, dando unos intereses a los depósitos del 7%, no sé qué. Lo del Credit Suisse era un secreto a voces, o sea, lo sabía todo el mundo que ese banco estaba fatal. Y ahora lo que pasa es que, bueno, también con lo del Silicon Valley y tal, pues ha dicho, mira, que hasta aquí hemos llegado. Y ya ha dicho que es verdad, que estoy fatal, que me deis pasta y con la pasta que le han dado todavía no es suficiente. 50.000 millones. La diferencia, sí, 55.000. La diferencia con la crisis de 2008 es que es verdad que, por ejemplo, la banca española, bueno, pues tiene sus ratios de solvencia y todo eso bastante bien. Luego, además, a pesar de que los tipos estaban muy bajos, no ha financiado depósitos, o sea, no nos ha dado nada por los depósitos y sigue sin darnos. Aquí, el que tiene la culpa de todo, de lo que está pasando en Europa, es el Banco Central Europeo, que ha estado dándole a la máquina del dinero, poniendo el dinero tirado. Entonces, ¿que eso va a acabar siendo un problema? Yo creo que no, aunque hay algunos bancos en algunos países europeos que están tocados, si hablamos de España, en España menos. En España nada, porque además han tenido que ser los que pagaran la fiesta de la quiebra de las cajas de los políticos. Yo nada no me atrevo. Los bancos no, eso lo pagamos nosotros. Lo de la quiebra de las cajas lo pagamos nosotros. Ya ha habido una depuración masiva. Hombre, si quedan 5. Porque las cajas desaparecieron, pero nos tenemos que acordar que desapareció el Banesto, desapareció el Banco Popular. Sí ha habido una depuración. Hay una concentración bancaria que también pone en riesgo el sistema porque no hay diversidad y hay una concentración
concentración, hay algunos bancos como el Banco de Sabadell que sí están tocados también, claro, porque tienen más exposición a inversiones. Pero están muy vigilados, están más vigilados que lo que estaban. Y en Europa, antes de ayer se hablaba de esto, yo he hablado con José Ramón Riera y he hablado con Javier Santa Cruz y tal, hace pocas horas no decía nada de Credit Suisse y tal, a pesar de que hablábamos de Credit Suisse y del Deutsche Bank, y a continuación, a las pocas horas, ha estallado el Credit Suisse y el Deutsche Bank, todo el mundo sabe también cómo está. Yo veo que hay un hilo conductor entre aquella crisis de Lehman Brothers y del 2010 que llegó aquí con el estallido de la burbuja y esta, que yo creo que es una crisis que se ha ralentizado pero sigue siendo la misma en el sistema financiero mundial, y creo que tiene que ver con lo que tú dices del Banco Central Europeo, de cómo está el sistema monetario, porque el euro es una falsa moneda que cotiza mundialmente, pero es una moneda discutible, o sea, es una moneda que no la emite un banco central de un país, como puede ser el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal con el dólar, y creo que es muy discutible el sistema monetario europeo, porque se ha hablado muchas veces del sistema crediticio, del control, de la deuda de los países, y esto no se puede tener una moneda que está consentida por los países y la utilizamos como moneda de cambio en un sistema bancario que es falso, porque luego cada país tiene sus niveles de endeudamiento. Lo falso es que lleva 10 años el Banco Central Europeo dándole a la máquina con tipos cero y a la fiesta, y encima fiesta a la que se sumó la Comisión Europea, quitando las reglas, diciendo venga, a gastar todo lo que queráis y decid lo que queráis. Y luego la fiesta, Carmen. Espera un momento, yo remato solo por lo de los tipos de interés. Vamos a ver, el Banco Central Europeo, que lo ha estado haciendo mal, que ha llegado tarde a esa subida del precio del dinero. Va a remolque de Estados Unidos siempre. Va a remolque, pero tarde y mal. Si la Reserva Federal sube, ellos suben. Y el Banco Central Europeo tiene una misión que es muy importante, aparte de la vigilancia de los bancos, que tiene un organismo que se dedica a eso, es controlar la inflación. Y si hoy no hubiera tomado esta decisión, es que ya hubiera sido el descrédito absoluto del Banco Central Europeo y de su actuación. Porque la inflación es un problema que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos. Todos y cada uno de los ciudadanos. Los bancos, si los bancos quiebran también, obviamente. Controlar. Pero lo que hay que hacer es esto, y ahora a vigilar bien todos los ratios de solvencia y todo cómo está, todos los bancos. Por eso yo no me atrevo a decir que está todo fenomenal y que aquí no va a pasar nada. Es que eso no te lo va a decir nadie. Controlar la inflación y algo fundamental, controlar la masa monetaria en circulación, porque lo que decía Carmen Tomás y decía bien es que todo este polvo de la inflación viene del lodo de más de 20 años de un océano de liquidez a uno y a otro lado del Atlántico. La Reserva Federal Norteamericana sí le puede dar la máquina porque tiene su moneda. Porque tiene su moneda y porque puede imprimir moneda, cosa que el Banco Central Europeo no puede hacer, pero lo que sí puede hacer es comprar con manos y pies a casco porro deuda soberana en el mercado secundario de todos los países que llamaban PIGS, de España, de Grecia, de Portugal, de Irlanda y de los países del sur de Europa, digo, Grecia, Italia y España, Portugal y también de Irlanda, que es lo que llevan haciendo 20 años, pero sobre todo desde el famoso sermón de las 7 palabras de don Mario Draghi, y encima ha pasado a los altares como el tío que nos salvó, porque si no aquella crisis, pues no sé, hubiera durado 10 años más. Dicen, yo no lo veo así, y como yo soy un desgraciado que no tiene ni idea de esto, pero como hablamos, la suerte que tenemos es que hablamos con gente que sabe mucho y te dicen, no, es que efectivamente este fue el que nos terminó de hundir, Fran Trejo. Sí, claro, con la famosa convergencia. Hombre, yo me enteré del hundimiento de este banco el domingo en una barbacoa, precisamente. ¿En una? En una barbacoa. Y bueno, dije, joder, qué bien. ¿De cuál? ¿Del Silicon Valley? Del Silicon Valley. Qué bien vives, pero porque tendrás amigos ricos que estarían ahí pegados a la pantalla. No, salió en una conversación de lo más boba posible. Pues se habla de fútbol, Fran. Bueno, el que le guste el fútbol, y yo dije, bueno, esperemos a mañana. Yo tal al día siguiente pinchar la radio y oyes. Yo no soy economista, que parta de base, ¿no? Y oyes a los economistas, a algunos gurús, no precisamente a la calle, y decir que esto no va a afectar en absoluto a la economía de los Estados Unidos ni a la economía mundial, porque claro, es un banco que no conoce nadie, es un banco muy reducido, es un banco que se dedica a la inversión. Curiosamente se dedica a la inversión de startups tecnológicas que están por todo el mundo y que soportan muchas de las aplicaciones que llevamos en nuestros smartphones y soportan miles de puestos de trabajo. Pero es que a las horas siguientes no solamente era el Silicon Valley, era el Signature Bank, el que caía, el First Republican Bank y alguno más que habrá caído que no nos hayamos enterado. Resulta que las bolsas en España y en la Unión Europea caen.
incluso aquí en España, algún banco se dejó hasta un 13%, que es el banco que probablemente esté más tocado y más adelante vayamos a ver cómo fuerzan una fusión, que es el Sabadell. No sabemos por quién. El Sabadell lleva 3 o 4 años tratando de fusionarse y ¿sabe qué pasa? Que no hay quien lo quiera comprar porque la ecuación de canje es ridícula, es inasumible. Bueno, pues igual... Porque la capitalización del Sabadell es ridícula, digo en el sentido de que es ínfima. Bien. Por eso siguen solos. Y totalmente de acuerdo, a no ser que la compren como hicieron en Reino Unido por €1 que compraron la filial del Silicon Valley, ¿no? Pero eso el Popular también se vendió por €1. Sí, bueno, pero el tema del Popular habría que analizarlo mucho más, ¿no? Porque el Popular llevaba una cartera inmobiliaria bastante interesante, que podría haber soportado todo el déficit que tenía, ¿no? El tema del Popular fue un robo a los accionistas. Efectivamente, así es. Y empezando por los accionistas que más dinero tenían y después por Entonces, claro, dice, esto no se nota. Bueno, claro que se nota, hemos visto la bolsa, pero es que a los 2 días, o sea, estamos hoy a jueves, ayer miércoles, a primera hora de la mañana se decía que habían sacado de las bolsas a varios bancos en Francia y en Italia. Luego saltó el tema del Credit Suisse. O sea, esto va muy poquito a poquito. Cuando vamos a ver los resultados de la caída del Silicon Valley, va a ser dentro de un mes. Va a ser dentro de un mes. Una pregunta... Y espera. Don Luis, que no habla usted todavía. De la bolsa no hay que fiarse mucho. Yo no hablo de la bolsa. El Credit Suisse cayó ayer el 20 y pico y hoy ha subido un 30. Eso depende de los árabes. Pero es la especulación del trading diario. Pero, don Luis, fíjese usted si es prudente y educado, que estaba ahí el hombre aconejado y en este último bloque no ha hablado todavía. No, es que no, yo quiero hacer una pregunta. La crisis del 2008 estaba clarísimo que eran las hipotecas aquellas basura que se daban en Estados Unidos, que las subprime, que se habían descontado por todos lados y llegaron hasta Europa. ¿Cuál es el detonante aquí? ¿Las tecnológicas? ¿Los bonos en balance? ¿Cuál es el activo deteriorado que se puede llevar por delante del sistema? Hombre, la liquidez del banco, si vamos... No, pero eso es una consecuencia, pero igual que ahí de repente pasaron de tener en libros... Inversiones. El Silicon Valley invertía, tenía... No, pero Credit Suisse, Silicon Valley me da igual. El Credit Suisse... Credit Suisse, dile. No, si es que lo has dicho tú antes... Vamos a ver, el Credit Suisse, una de las razones, tiene un accionista mayoritario que tiene un 9,9% del capital. Vale. Que ha dicho, yo no pongo un duro más, por ley, no tiene nada que ver. Sí, no, ¿cómo que no tiene nada que ver? No, porque está mal y ya no te doy más dinero. Primera parte, no, porque por ley no puede superar el 10%. En la primera parte del total, cuando lo escuchaba esta mañana ya, en un inglés como el que hablan los árabes, cojonudo, que hasta yo lo entiendo, dice que no va a poner más dinero, inmediatamente ya todo el mundo, porque saben ustedes cómo funciona la bolsa, que lo sabes, ¡zas! Le da el botón y luego ya al botón rojo, al botón de sell. Pero no hay un activo tóxico muy depreciado en los balances de los bancos como para tumbar. Luis, decía antes Carmen que ya estaba tocado que tenía, porque hace un año y medio la exposición que tenía. Las tecnológicas tampoco. Pero como nos pasa a nosotros. Te lo está explicando. Un año y medio, y Carmen ha dejado entrever algo de esto, el Credit Suisse intentó 2 ampliaciones de capital, por cierto también con los árabes y con otros, y no surtieron efecto, o sea, no pudieron salir adelante. Eso lo dejó tocado ya. Y mientras dando un 7% por los depósitos. Carmen, la de Shelson Lehman, de repente una noche un auditor llegó y dijo, ¿cuánto vale esto? Pues esto no vale nada. Y entonces se carga. ¿Existe ese activo, digamos, que está sobrevalorado en libros? En este caso, en el Silicon Valley existía una serie de créditos. No, pero hablamos de Credit Suisse. En Credit Suisse existe un activo como existía, que todos los bancos estaban cargados de esas hipotecas porque se descontaban por todo el mundo. Credit Suisse está considerado uno de los 10 bancos más grandes de Europa, o sea, fuera de la Unión Europea. Inversiones fallidas, dar el 7% por los depósitos, cuando los tipos de interés están... Como Deutsche Bank, que es un gigante con los pies de barro, enorme, es el banco más importante de Europa. Sí, pero el banco está tambaleándose. Pero no hay un activo desencadenante. No, que de repente mañana empiecen a vender. Yo creo que eso debe depender de las inversiones que hayan tenido proyectadas. En bolsa, como bien dice Carmen Tomás, la bolsa es, bueno, dicen los listos, no, es que es un indicador anticipado. Cuando la bolsa sube, cuidado, agárrate los machos, que viene el gran bofetón, y al contrario, cuando está por los suelos es cuando hay que empezar a comprar y tal. Pero sí es verdad que yo hace muchos años conocí a un tipo que sabía muchísimo de chartismo, de análisis técnico, que decía que para que suba un valor hace falta dinero, no mucho dinero. Para que un valor se desplome, caiga en picado, basta
como cuando alguien pega un grito y se genera un tumulto, simplemente una brizna de desconfianza para que todo se pueda venir abajo. Bueno, todos hemos visto ves, igual que si hemos estado en alguna ocasión delante de una pantalla, como en 30 segundos o en un minuto hay un par de movimientos que ves un gap de un 6 a la medio de baja, por comunicación, acordaros cuando se han cargado algún valor o lo han tumbado desde un medio de comunicación o de una radio. Eso se podía hacer hace años. Ahora ya no, porque son máquinas. El sistema financiero se ve afectado en aquellos puntos del eslabón de la cadena que son más débiles, y en esto, aunque sean gigantes con los pies de barro, siguen siendo los más débiles, y aquí hemos comentado ya algunos que podrán tener problemas o no en el futuro próximo, Dios quiera que no, pero Deutsche Bank, hemos hablado de Sabadell, se sabía lo de Credit Suisse, y toca la lotería donde ya sabe la gente que está en el agujero, donde está el punto de debilidad. Cuando el sistema financiero tiene problemas, salta por los puntos pero yo creo que para que haya una crisis no hay un motivo para una crisis sistémica, es lo que mi pregunta yo es creo que no. Yo creo que no. Nunca lo hay, como bien decía Carmen. Sí que hay. La subprime sí. Y es que además en España... La subprime estaban todos los balances hasta arriba. Luis, pero en España además se juntó con que no se hizo la limpieza de las cajas, porque el señor Fernández Ordóñez, Miguel Ángel, empezó a hacer teníamos la subprime, la teníamos metida, o sea, teníamos un crecimiento inmobiliario brutal, los bancos dando, acuérdate, Bankia dando créditos al suelo a 10 años vista. Sí, es verdad. Esto era una subprime española. Es decir, con la tapa del yogur, vamos. No, pero lo que se refiere, Carmen Tomás, yo es que esto lo he vivido. Yo 3 años que me volví loco y dejé esta profesión y me dediqué a algo parecido a aquello de lo que estamos hablando. Llegaban inmigrantes, con todo el cariño, inmigrantes a un aeropuerto que no se llama Adolfo Suárez, y había tíos, había bancarios, con todo el cariño, con un cartapacho que conforme llegaban a la terminal les ofrecían 10.000 euros de la época, en el 2005, 2006, 2007. Bueno, yo he visto comprar por un banco, por teléfono, Caixa, se llamaba. Te puedo decir ahora por Bankia, que no estaba comprar por 100 millones de euros o no sé qué barbaridad de dinero, una sentencia que les daba derecho a un suelo. O sea, la hipoteca, la carga, era sobre una sentencia. Digo, cuando me dijeron, me lo dijo el promotor, digo, pero ¿dónde está ese banco? Hay que ir a buscarlo. ¿Acordaros? A Fernando Martín le dieron 20.000 millones o 16.000 millones por unos suelos que no estaban ni recalificados todavía. Una burrada. Además, partíamos de una cultura, y hablamos de hace pues casi 20 años, 2004, 2005, 2006, cuando, por lo menos en el sector en el que trabajamos nosotros, no es que se ganara más dinero que ahora, es que se ganaba muchísimo dinero, y tú tenías a lo mejor lo que fuera, en una cuenta corriente, en una cuenta de valores, tenías dinero, no tenías mucho dinero, y te decían que lo sano era endeudarse. Dices, oiga, no voy a poner una cifra, pero si yo tengo en una cuenta corriente, entre un depósito a la vista o dos, entre una cuenta de valores, no, pero es que lo sano, tú tienes que apalancarte, porque es que si no puedes tener ahí todo ese dinero muerto. Y entonces entramos en un ritmo enloquecido de préstamos. Te llamaba un tío de un banco y te decía, oiga, ¿quiere usted 40.000 euros, 40.000, y tú decías, bueno, pues sí, pues vale, porque te quedaba una letra al mes ridícula, y jugando en este caso, con esos 40.000 euros en bolsa, vamos, pagabas 7 veces la letra mensual, porque todo subía. Y entonces te acuerdas de tu padre, que nunca se endeudó en la vida. Ahí está. Mi padre, si no tenía el dinero para el coche, no cambiaba el coche. Éramos 8 hermanos, mi padre familia numerosa doble, que ahora podríamos tener el bono social térmico doble. Oye, no hemos hablado del bono social, joder. Eurico. Del bono social, oye, sí que... No, es que vamos a ver, hablamos ayer del tema, pero no tengo ningún inconveniente. Si tienes el eléctrico, el térmico te lo daban de SWAP, te lo mandaban a la cuenta. Si eras familia numerosa. Swap, que son seguros para hacer coberturas. Hablamos ayer de ello, pero por si alguien... Perdón. Quieto. Es que esta mañana esta mañana la señora Mónica García... Esta mañana la señora Mónica García... Después de haber estado desaparecida todo el día de ayer de la vergüenza, que yo no sé dónde se metió, porque encima reconoció que no se enteraba de lo que pasa en su casa. O sea, eso lo lleva mi marido, o sea, tipo la infanta, tipo todas estas. Machista total. No, es mi marido. Bueno, esta mañana ha ido a una radio y lejos de pedir perdón, dimitir, que es lo que pidió para Osorio. ¿No? Si dice, usted tiene que dimitir por esto y yo también lo hago, tendré que dimitir, ¿no? Vale. O que lo cesara. No, dijo que dimitiera.
Entonces, primero dice, ay, me equivoqué y tal, y después lo ha vuelto a zurrar. Bueno, ahora cuando Carmen Tomás mujer... ya se ha desahogado, les voy a explicar, hombre, para los que no sepan de qué estamos hablando, que ya hablamos ayer de ello. Bueno, lo saben. Tenemos la audiencia más inteligente. ¿Te lo parece a ti? No todo el mundo sigue al 100% la actualidad. Bono social energético, que es una idea buena, térmico, ¿qué más da? Térmico, que se le ocurrió a doña Teresa Rivera para las familias numerosas, independientemente de su renta. Y va, pues por ejemplo... No solo eso. El vice... Eurico. No, pues ¿me queréis dejar terminar de contarlo? Si lo vas a contar, cuéntalo bien. Me cago en la leche, pero si no es solo para familias numerosas. Para familias numerosas en este caso. Vulnerables, para las víctimas de violencia de género, para las víctimas del terrorismo, para la gente con una discapacidad. No, joder, es que parece que solo se lo dan a las familias numerosas. Vamos a ver, es que como todo el mundo sabe, don Enrique Osorio, el número 2 de Ayuso, es una víctima del terrorismo, es una víctima de violencia de género. No, pero que se ¿Me quieres dejar terminar, Carmen Tomás? Que lo termine de contar bien. Para toda esa gente, se está cobrando la primera hora, para toda esa gente. Don Enrique Osorio, que es un tío que se lo gana y se lo gana bien y tiene todo el derecho del mundo, pues reúne uno de los requisitos que ha detallado de forma prolija Carmen Tomás. Claro, si no me deja terminar, y va y pide el bono térmico. No pide, que no hay que pedirlo, que te lo dan. Pero sí, pero el eléctrico, pero no el térmico. Bueno, lo que ocurre. Es que eso es muy importante, Enrico. Hay que pedirlo. Lo pide Osorio. No, el térmico no... Pero todo ha venido por el primero, todo ha venido por el eléctrico. Pero ¿cómo te lo van a dar si no lo pides? Claro. Joder, tendrás que hacer... ¿Cómo se lo han dado? ¿Por ciencia infusa? Tú pides el primero y te viene el segundo. Exacto. Pero es lo que está comentando Eurico. El bono eléctrico es una cosa y el bono térmico es otra. El bono eléctrico, que también es... Las familias numerosas también lo solicitan, lo puedes solicitar. El que tiene el bono eléctrico le dan el bono térmico sin tener que pedirlo. Te quiero tanto que te dejo la razón y dos huevos duros y dos huevos duros, como decía Felipe González. Que me lo he estudiado. Si ya sé que has leído los periódicos esta mañana. No, perdona. Pero yo me he ido al decreto de aprobación del bono térmico. Lo que te quiero decir es que no te lo da por ciencia infusa. Esto es como el Big Bang. Hay un momento primigenio en el que tú tienes que decirle a la administración: hola, estoy aquí, y luego sí, ya te dan el segundo, el tercero, y la madre que parió pone, que a lo que vamos, que es a lo importante. Le ponen a parir porque dicen, fíjate, el número 2 de Ayuso, que está forrado y tal, y encima se está llevando el bono que regala el gobierno y tal. Dice, coño, soy familia numerosa, reúno uno de los requisitos, tengo derecho. Y a las pocas horas nos enteramos de que Mónica García, que está casada con un tío que le dobla o le triplica el patrimonio a Enrique Osorio, también lo está pillando. Y entonces, efectivamente... Y que también es familia numerosa. Que también es familia numerosa. Ahí es donde quiere llegar Carmen Tomás. Pero primero pidió la dimisión, Pero fijaos si era necesario que os lo explicara, porque si no, ya a estas horas os habréis hecho un pollo de corral monumental. Antes de que nos enteráramos de que Mónica García también lo cobraba y era familia numerosa, Mónica García, con un par de narices, salió y dijo: este Osorio tiene que dimitir, sin enterarse ni de lo que pasaba en su casa, ni de qué era el bono térmico. Sí, lo sabía. Bueno, pues ella dice que no, que a mí me parece peor todavía, que no te enteres de lo que pasa en tu casa. Entonces pidió la dimisión, le dijo que era un sinvergüenza, que no sé qué, que no sé cuántos, qué tal. Y luego la gente se puso a investigar, periodistas que hay por todos los lados, pusieron a investigar y resulta que se descubrió que la familia de Mónica García también, como es familia numerosa, también cobraba el bono. Bueno, su marido. Carmen es buena persona porque... es su marido, la familia. Carmen es buena persona porque sigue pensando periodistas que se pusieron a investigar. Ya os digo yo que fue alguien que le dijo, oye, que esta también lo está cobrando. Toma, perdona. Estos papeles, como Torcuato al Rey, que no tienen padre, te los paso para ti. Y entonces estuvo 8 o 10 horas callada como una señorita en Cuaresma, y esta mañana lo que ha tenido que decir es: no, bueno, si yo lo que criticaba es que estos tíos se han hinchado a poner a parir al gobierno, porque tal, sinvergüenza, no sé qué y tal, y claro, que lo cobro. Bueno, pues sí, claro, lo ha tenido que reconocer porque lo cobraba, que no eres partidaria, esto ha quedado claro. No, yo sí. Que no eres partidaria de Mónica García, y de la hipocresía y de la doble moral de la izquierda. Sí. ¿Ves cómo lo dejas terminar las preguntas? Sí que soy partidaria de que si tiene un derecho que lo cobre, ¿sabes lo que te digo? Pero que usted no puede poner a otro a caldo, pero es que te digan que gastas mucho CO2 desde un Falcon. Y luego resulta que tú en tu casa estás con el bono térmico. Don José Luis Barceló. Pido la palabra. Pida, no le interrumpa, por favor. Esto me recuerda al mismo discurso, porque es igual que cuando De Guindos se compra el ático y todo el mundo le señala y tal. Cuando Pablo Iglesias se compra el chalet en La Navata por bastante más dinero que el ático de Guindos,
parece que él se lo podía comprar. O sea, ¿por qué no hay derecho a que sea distinto? Yo creo que el debate sería, perdona, el debate, Carmen, sería... Chicho, perdona que a ti no te han interrumpido. El debate, Carmen, sería... Que no te han interrumpido, pero si no le dejas terminar, a lo mejor lo dice ahora. Saber si los políticos, que tienen derecho, como cualquier otra persona, a hacerse, oye, si familia numerosa tiene derecho a un bono, a un crédito, a una ayuda, la puede pedir, o si no, lo que habría que hacer es para todos, mientras está en el ejercicio del cargo público, suspender ciertas prebendas. Entonces tendremos todos como Pablo Iglesias. Todos los políticos serán como Pablo Iglesias, un sinvergüenza que dijo, no dijo eso, dijo, yo no soy como Guindos y nunca me iré de mi piso de Vallecas porque los políticos no tienen que vivir fuera de la realidad. Es lo que yo te estoy diciendo. Bueno, pero te falta decir que el tío dijo que no se iba a ir nunca de Vallecas. Para eso estás tú para rematar. Nunca me iré de Vallecas. Se acabó. Esto ha sido una concesión a Carmen Tomás, que es que la quiero tantísimo que tenía ya ganas de hablar de Mónica García y hemos hablado 5 minutos de Mónica García. Médica y madre y mentirosa. Bueno, lo ha pedido Luis, Luis Asúa también. Luis Asúa, que estamos de acuerdo. Bueno, en comentario serio, nos quedan 6 minutos y tengo esperando Iván Campuzano, que es un economista buen amigo de esta casa, porque ¿en qué estábamos? Pues en una pregunta. Don Iván Campuzano, muy buenas noches. Oye, y perdona porque es que aquí en esta tertulia nos liamos y ya casi nos había olvidado que el objeto de este último bloque era la solidez del sistema bancario, o si los depositantes tienen que tener miedo ante un nuevo crash, ante una nueva quiebra, y nos habíamos puesto a hablar, tú fíjate, de Mónica García, comparar a Dios con un gitano. Oye, muy rápidamente, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Corre riesgo el sistema financiero internacional, en tu opinión? No, yo creo que no. Ha sido una cuestión puntual debido a las presiones que han tenido algunos bancos por la clase de activos que tenían en su cuenta corriente. Es decir, que realmente ha sido una cuestión puntual. Si lo centramos en el caso de España, aquellos depositantes que, pues, en bancos grandes, ya sea La Caixa, Sabadell, BBVA, pues realmente no tienen que tener ningún miedo, pero ni en España, ni en Alemania, ni en ningún país de la eurozona. La situación es completamente distinta y realmente yo creo que esto es una cuestión pasajera, son efectos de las subidas de tipos de interés tan rápidas que hemos tenido, pero sin duda alguna están los bancos preparados. De hecho, llevan preparándose desde el año 2008 para que esto no volviera a ocurrir y por lo tanto, pues por eso estamos viendo que son bancos secundarios, bancos pequeños o bancos que ya venían arrastrando problemas desde hace muchísimos años. Otra muy rápida, Iván, porque es que tengo unos tertulianos hoy un poco guerreros que se han comido prácticamente todo el pescado que quedaba en la mesa. Ha hecho bien doña Cristina Lagarde hace unas horas, subiendo 0,5 medio punto, 50 puntos básicos, los tipos de interés. Decía Carmen Tomás hace un rato, y yo estoy plenamente de acuerdo con ella, en que hubiera lanzado un mensaje nefasto al mercado si se hubiera, vamos a hacerlo fácil para la gente, amedrentado y los hubiera dejado como estaba o hubiera subido solo un cuartillo. ¿Tú qué opinas? Pues en este caso realmente estoy de acuerdo con vosotros e incluso añadiría más. A Lagarde, cuando cogió el testigo después de Mario Draghi, se le acusó pues que era una política más que una economista y por lo tanto se pensaba que iba a ser mucho más laxa y que en cuanto hubiera algo de presión pues iba a amedrentar. Yo creo que ha hecho muy bien manteniendo su discurso, demostrando que es alguien fiable, porque llevaba 3 meses diciendo en todas las radios, televisiones, habidas y por haber, que iban a subir medio punto los tipos de interés y por lo tanto que no se haya amilanado, pues sin duda alguna la deja en muy buena posición y yo creo que refuerza la confianza no solamente de su persona sino de la institución como el Banco Central Europeo es. Iván Campuzano, economista, oye, muchísimas gracias que hayas ido al final del programa por habernos dedicado estos 3 o 4 minutos que han sido pues muy esclarecedores y nos has añadido un elemento más al análisis. Cuídate y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Hasta luego. Bueno, me están avisando desde el control de que me queda 1 minuto y medio. ¿Y saben ustedes lo que pasa en los debates? Que por otra parte son súper ricos y aprendemos un montón. Cuando está Carmen Tomás en la mesa, pues que el minuto y medio que me queda se lo voy a dedicar a Carmen Tomás pues para que me abroche el programa. Que ha sido un placer el tenerte aquí y que como tengo la sensación de que te debo minutos, di lo que quieras. Dame un titular de resumen, no de la moción de censura que está todo dicho, sino del estado de nuestra economía. Qué pena, yo creo que iba a decir, qué pena que no sea en mayo
el Supermayo. Qué pena que no sea el Supermayo. Pero tú eres partidaria del... Fíjese que todo me hable cuando quedan 45 segundos. Todo, hombre, cuanto antes mejor, venga, todo de golpe, que entre aire fresco. Y porque además, comentario completamente serio, ya nos despedimos. La economía un desastre. Y despido, la economía un desastre. Ustedes saben lo que cuesta, tienen los datos en Google, lo pueden buscar, lo que cuesta cada proceso electoral. Es una... Yo tenía el dato en la cabeza ahora mismo, no lo recuerdo, José Luis. Tú que eres un clásico como nosotros. Son varias decenas de millones en lo que es todo. 200 millones por ahí, ¿no? Todo el aparataje. Pero comparado con Estados Unidos, otros sitios, ¿no? Pero que somos 45 millones. ¿Sabes lo que nos vamos a ahorrar cuando echamos al figura? Eso sí. Por eso... De momento hay que invertir. Los primeros 1.000 euros los pongo. Y lo que nos hubiéramos ahorrado si fuera un Supermayo, lo que nos hubiéramos ahorrado un Supermayo electoral un 28 de mayo que hubiera habido autonómicas, municipales, generales y europeas. Pues estamos a tiempo si apoyan a Ramón Tamames. ¿Qué vas? No, ya no estamos a tiempo. No seas ingenuo. Oye, una pregunta rapidísima. ¿Vosotros creéis que si hubiera voto secreto habría más votos para Tamames? Yo creo que alguno rascaría. Uno o dos. No más. Uno de diputados, pero por gamberrear. Sí. Tú no conoces todos los parlamentarios. No lo creo. Fran Trejo, Carmen Tomás, José Luis Barceló, Luis Asúa, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes. Mañana más y mejor. Cuídense. No digo que se abriguen porque hace un calor de narices y cuando hace calor, cuando vuelve el calor, es cuando aquí 4 idiotas, los que vamos de coche escoba, cogemos la gripe y las gripes. Hasta mañana.